cordial saludo, mi nombre es Ezequiel Mármol, estudiante de Ingeniería Industrial. Actualmente estoy cursando la materia de Física General 3 con el profesor Juan Toribio Milané en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el presente proyecto de hoy vamos a trabajar con el tema de campos electrostáticos y el uso del simulador PET. Pues bien, pasando con la parte del contenido que vamos a trabajar en este proyecto, que contará con un objetivo general, los objetivos específicos, las interrogantes, los términos claves, los conocimientos previos, el tema a desarrollar, los ejercicios resueltos, ejercicios propuestos, las conclusiones, una frase motivacional, los recursos y la bibliografía. Como objetivo general, tendremos analizar la ley de Coulomb, demostrarla de forma analítica y experimental mediante el uso del simulador PET, con el fin de que los observadores tengan la información necesaria para la comprensión del tema. Los objetivos específicos serán aprender, comprender y comprobar la ley de Coulomb mediante el uso del simulador PET, entender la utilidad de la ley de Coulomb en la electroestática, hallar el trabajo realizado en la transferencia de una carga en un campo eléctrico. Las interrogantes que tendremos para este proyecto son: ¿qué establece la ley de Coulomb? ¿Cuál sería la relación entre la ley de Coulomb y un campo electrostático? ¿Cómo hallaremos el trabajo realizado en la transferencia de una carga en un campo electrostático? ¿Para qué nos servirá el simulador PET en este proyecto? ¿Y cuáles son las aplicaciones del campo eléctrico en el vacío en la vida cotidiana? Los términos claves que tenemos son la intensidad del campo eléctrico, la carga eléctrica, la ley de Coulomb, la permitividad del vacío, la electroestática y el dipolo. Pues bien, como conocimientos previos tenemos la electroestática. ¿Qué es la electroestática? La electroestática es la rama de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo y las fuerzas entre ellas. Se basa en la ley de Coulomb, que describe la fuerza entre dos cargas, y en el concepto de campo eléctrico, que es la influencia que una carga genera en el espacio alrededor. Este concepto es importante conocerlo porque todo lo que nosotros hablaremos aquí, como vemos, la ley de Coulomb y el campo eléctrico y todo lo que tiene que ver con las cargas y todo el tema en general, pues parte de este tema como tal la electroestática. Entonces es importante conocer lo que estudiamos y a qué rama pertenece lo que estamos estudiando también. Sabemos que estamos trabajando entonces con la electroestática, que es la rama de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo y las fuerzas entre ellas, y se basa en lo que estamos estudiando, que es la ley de Coulomb, que describe la fuerza entre dos cargas, y en el concepto de campo eléctrico, que es la influencia que una carga genera en el espacio alrededor. Cabe resaltar también que en este proyecto nosotros vamos a estar trabajando con todo el tema que vamos a estar trabajando, lo estaremos trabajando en el vacío, ya sea el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico, todo aquí lo estamos trabajando en el vacío, para tener eso bien pendiente porque es muy importante conocer esa parte. Entonces, continuando, tenemos aquí un recuadro con en diferentes sistemas, las magnitudes en los diferentes sistemas de medida. Decidimos colocar tres sistemas: el sistema internacional, el sistema inglés y el CGS, siendo el sistema internacional y el sistema inglés pues los sistemas que más tendemos a utilizar, pero es importante conocerlos en varios sistemas, las magnitudes y cuál sería pues su unidad de medida en los diferentes sistemas. Entonces, para el sistema internacional, yo tengo que el campo eléctrico su abreviatura es la E, la fuerza es la F, la carga eléctrica se expresa como una Q, el voltaje con una V y la permitividad del vacío con esta expresión que está aquí, que sería epsilon. Esta abreviatura que estaría aquí es epsilon sub 0, que representa la permitividad del vacío. Entonces el campo eléctrico en el sistema internacional lo expresamos como newtons por coulomb, voltios sobre metros o newton sobre coulomb. La fuerza la expresamos en newton, la carga eléctrica en coulomb, el voltaje en voltios, y la permitividad del vacío tiene este valor que tenemos acá, 8.854 por 10 a la menos 12 farad sobre metros. En el sistema inglés el campo eléctrico es expresado en libras fuerzas por coulomb,
La fuerza la expresamos en libras fuerzas, la carga eléctrica se sigue expresando al igual que en el sistema internacional en Coulomb, el voltaje en voltios y la permitividad del vacío tiene un valor de 2.088 por 10 a la menos 19 libras pies. Entonces en el sistema CGS el campo eléctrico es expresado en stat-voltios por centímetros, la fuerza en dinas, la carga eléctrica en stat-coulomb y el voltaje en stat-voltios y la permitividad del vacío es adimensional. Este recuadro es importante porque, repetimos, uno tiene aquí ya pues las diferentes magnitudes en las que trabajamos en los diferentes sistemas. Por lo general, nosotros en este trabajo trabajaremos en el sistema internacional, pero cabe resaltar que no existe la posibilidad de que pues tengamos que trabajar en el sistema inglés o en otro sistema, y por eso es importante conocer esta parte. Entonces, el campo eléctrico, debido a cargas estáticas en el vacío, es una región, el campo eléctrico es una región donde una carga eléctrica ejerce una fuerza sobre otras cargas presentes y se calcula usando la ley de Coulomb, que se mide en newtons por coulomb, como vemos aquí, newtons por coulomb. Entonces, cuando nosotros consideramos un campo eléctrico se encuentra en el vacío, bueno, cuando se considera el campo eléctrico en el vacío, la influencia de la permitividad eléctrica relativa es nula, es decir, no hay materiales pues presentes que alteren la propagación del campo. El estudio del campo eléctrico en el vacío es muy importante porque representa la forma más idealizada y sencilla que nosotros tenemos para entender las interacciones electromagnéticas en ausencia de materiales. El comportamiento del campo eléctrico dependerá únicamente de las propiedades intrínsecas de las cargas, ¿no?, y del espacio en el que interactúen, lo que permite analizar las leyes fundamentales de la electroestática sin interferencias extremas. Aquí tenemos una imagen de un campo eléctrico debido a cargas estáticas en el vacío, donde sabemos ya que en el vacío es súper importante por analizar los campos, ya que aquí no tenemos interferencia de materiales externos. Entonces, para la principal cosa que nos ayuda el estudio del campo eléctrico en el vacío es para eso, para ver, analizar las leyes fundamentales de la electroestática sin interferencias extremas, solo con la interferencia de la carga que está actuando alrededor de ese campo. Entonces acá tenemos algunas aplicaciones del campo eléctrico en la vida cotidiana. Lo podemos encontrar en aceleradores de partículas, en técnicas de imagen médica, en tubo de rayos catódicos CRT, en propulsión de cohetes iónicos, microscopios electrónicos, detectores de radiación, entre muchas otras más aplicaciones que usted puede encontrar en internet. Entonces hablemos ahora sobre el concepto de carga eléctrica, que es un concepto súper importante en este tema. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia que causa que los objetos se atraigan o se repelan entre sí. Existen dos tipos de cargas, positiva y negativa. Cuando hablamos de una carga eléctrica en el vacío, pues nos referimos a cargas que interactúan en el espacio sin la presencia de medios materiales, como hablamos ahorita, pues ya sea agua, aire u otros objetos. El vacío es un entorno idealizado donde no hay interferencia de otras sustancias. En el vacío la interacción de las cargas está dada únicamente por sus propiedades intrínsecas, es decir, por la magnitud de la carga, su signo y la distancia entre ellas. Entonces, ¿cómo funcionan las cargas? Pues aquí tenemos una imagen que representa los signos y cómo serían representados. Cuando yo tengo cargas de signos iguales, eso me está representando que las cargas se repelen como tal. Cuando son de signos opuestos, pues se atraen. Aquí vemos dos cargas de signos positivos. Aquí se ve que se repelen, las flechas indican que se están repeliendo una con la otra, y aquí pues se están atrayendo como tal. Algunos puntos a tomar en cuenta en este tema de las cargas es que la distancia entre ellas, la distancia entre los cuerpos cargados, carga 1 y carga 2, deben ser grandes en comparación con las dimensiones lineales de los cuerpos. Esto es decir, que deben ser cargas puntuales y deben encontrarse estáticas como tal.
y los signos de las cargas deben ser tomados en cuenta a la hora de la ecuación, ya que esto nos indica si se están atrayendo, ¿no?, o se están repeliendo las cargas. Entonces, acá vamos a hablar un poco sobre la ley de Coulomb, pero también antes de conocer la ley de Coulomb, hablemos un poco sobre el creador de dicha ley como tal, que fue Charles Augustin de Coulomb. Nació en 1736 y murió en 1806. Fue un físico francés conocido por la ley de Coulomb, que describe la fuerza entre cargas eléctricas. Sus investigaciones en electricidad, magnetismo y fricción establecieron fundamentos importantes en la física. Nació en Angoulême y falleció en París, Francia. Entonces, la ley de Coulomb e intensidad del campo. Esta es una ley experimental que debe su nombre al coronel francés Charles Augustin de Coulomb, quien la formuló en el año 1785. Esta establece que la fuerza F entre dos cargas puntuales K1 y Q1 y Q2 es, primero, de dirección igual a la línea que las une; segundo, directamente proporcional al producto de las cargas; y 3, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r entre ellas. Bien, expresada matemáticamente la tenemos acá como F, que es igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Esta es la magnitud de la fuerza o el módulo de la fuerza. Hallamos el módulo de la fuerza aplicando esta expresión, que es lo que dice Coulomb de forma en el enunciado de la ley, y aquí lo tenemos expresado matemáticamente. Aquí tenemos una imagen de una carga, la carga 1 y la carga 2, la distancia de separación que tienen esas cargas, recordando que son cargas estáticas. Entonces aquí tenemos el experimento que queremos plantear. Este experimento se realizará en el simulador PET de la Universidad de Colorado, y lo que nosotros vamos a plantear es que, aplicando la fórmula como tal y haciendo el experimento en el simulador, debe arrojarnos el mismo resultado para comprobar de forma analítica y experimental la ley de Coulomb, que es nuestro objetivo principal en este experimento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ir a nuestro simulador PET y vamos a colocar nuestras cargas en las posiciones que vemos acá, y luego vamos a ver la fuerza que tiene de atracción ambas cargas, la fuerza en las que se atraen una carga y la otra, y lo vamos a calcular de forma matemática aquí mediante la fórmula, y también lo haremos de forma experimental. Así que vamos al simulador para hacerlo de forma experimental y luego venimos a hacerlo de forma analítica. Aquí estamos en el simulador PET de la Universidad de Colorado, donde tenemos ya aquí el simulador aplicado a la ley de Coulomb. El simulador por defecto viene dado en estas cantidades que vemos aquí, pero nosotros vamos a hacer algunos cambios. Vamos a poner que la carga 2 se encuentra en 7 Newton y la carga 1 se encuentra en menos 5 Newton. En menos 5 Newton, exacto, aquí lo tenemos, en menos 5 Newton y en 7 Newton. Entonces, como vemos, estas dos cargas son cargas opuestas, de signos opuestos. Eso es lo primero que debemos tomar en cuenta, o que vemos aquí. ¿Por qué? Bueno, porque son cargas que se están atrayendo entre sí. Recordamos lo que vimos de la ley de las cargas. Cargas de signos opuestos se atraen, cargas de signos iguales se repelen. Si vemos, hay una de signo negativo, que sería la carga 1, y hay otra de signo positivo, que es la carga 2. Entonces, aquí a una distancia de separación de 3 centímetros. Entonces, esos son los valores que nosotros vamos a tomar para nuestro experimento de forma analítica. Entonces, de forma experimental, ¿qué me dice el experimento? Que cuando yo tengo una carga de 7 Newton y otra de menos 5 Newton, una positiva y otra negativa, la fuerza que realiza la carga 1 hacia la carga 2 es de 349.516 newton, igual que la misma fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1 es de 349.516 newton. Entonces, este resultado nosotros debemos de encontrarlo de forma analítica usando la fórmula, pero antes de eso vamos a hacer algunas
aclaraciones más en nuestro simulador. Supongamos que vamos a comprobar ahora que cargas de signos pues iguales se repelen. Vamos a colocar la carga, esta carga la vamos a colocar positiva. Como vemos, la estamos moviendo de menos 3 newton coulomb hasta 1. Aquí está en 0, pero ahí vemos que la carga está en 1 newton coulomb y está en 7 newton coulomb. Como vemos, aquí se están repeliendo, porque si yo sigo acercando la carga, ¿no? Si sigo acercando la carga, si sigo añadiéndole pues fuerza, newton coulomb, aquí está en 4 newton coulomb, aquí está en 7 newton coulomb, y vemos que se están repeliendo. A mayor fuerza que le aplico, más se repelen, aumenta la fuerza que vemos aquí, aumenta. Mientras el más grande es el valor de la carga, pues aumenta. Entonces aquí vemos que las dos son positivas y se están repeliendo como tal. Es lo mismo, si quiero ponerle las dos negativas, esta en menos 3 newton coulomb y esta en menos 6 newton coulomb, vemos que también se repelen como tal. Entonces, eso es algo importante pues a tomar en cuenta. Entonces vamos a colocarle los valores que teníamos ya, que acá estaba en 7 newton coulomb positivos, para tener el valor. Y recordando que esta escala está dada en centímetros y aquí desde 4 hasta 7 tenemos 3 centímetros. Pero también otra cosa importante que queremos ver es que si yo alejo la distancia, a mayor distancia que estén colocadas las cargas, pues menor será la fuerza. Mientras más cerca están las cargas, mientras más cerca están, pues mayor es la fuerza. Supongamos, vamos a mover la carga 1, vamos a colocarla, como vemos, ahí se está colocando a una distancia ya desde 3 hasta 7 centímetros. Si la sigo colocando, mientras más lejos la coloco, pues más disminuye la fuerza. Entonces podemos determinar que a mayor distancia que estén colocadas las cargas, la fuerza ejercida sobre una sobre la otra pues será menor. Y si yo pues la acerco, se va a ir mostrando que la carga va incrementando hasta nosotros colocarlas pues en mi valor, que es 4. Entonces aquí ya, luego de mostrado esto, vamos a ir a la parte analítica de nuestro experimento. Vemos los valores, le vamos a tomar una captura de pantalla que aparecerá o que apareció en nuestra presentación. Entonces de ahí vamos a tomar los valores. Recuerden, la carga 1 en menos 5 newton coulomb, la carga 2 en 7 newton coulomb, y la fuerza que me arroja cuando estas cargas se encuentran en esta posición y a una distancia de 3 centímetros es de 349.516 newtons. Entonces, el módulo de la fuerza como tal, o la magnitud de la fuerza, es de 349.516 newton. Entonces vamos a ir al simulador, vamos a ir a la presentación y vamos a demostrar esto de forma analítica. Entonces ya nosotros en nuestra presentación, acá tenemos la imagen que le hicimos a nuestros datos tomados del simulador y lo tenemos planteados aquí. Recordamos que la carga 1 es igual a 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Convertimos nuestros newton coulomb en coulomb. Y la carga 2 pues sería 7 por 10 a la menos 6 coulomb. Y nuestra distancia sería igual a 0.03 metros. Recordando que estaba en una escala en centímetros, pues lo que deberíamos hacer es convertir esos 3 centímetros a metros, que aquí estamos trabajando en unidades de newton metros, no estamos trabajando en centímetros. Eso es un dato interesante, un dato que debemos tener pendiente siempre, las unidades de medida en las que estamos trabajando. Entonces el valor de la constante de Coulomb lo tomamos sin redondear como tal. En muchos textos, en muchos libros de texto, usted va a encontrar que este valor sería igual a 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Pero en nuestro caso, nosotros lo tomamos sin redondear, ya que el simulador lo toma como tal, toma la constante pues sin redondear. Pero de ambas maneras usted lo puede utilizar la forma redondeada, lo puede dar como este valor que tenemos acá sin redondear. Nosotros lo vamos a tomar sin redondear por por la razón de que en el simulador pues está sin redondear también, para que nos arroje el mismo resultado y veamos que sí se cumple de forma experimental y analítica la ley de Coulomb. Entonces yo tengo mi constante de Coulomb, que tendrá un valor de 8.987551 por 10 a la 9 newton metros sobre Coulomb cuadrado. Y mi fórmula me dice que el producto de las cargas, y yo sé que mis cargas, la carga 1 es 5 por 10 a la menos 6 Coulomb, la carga 2 es 7
por 10 a la menos 6 Coulomb, y aquí tengo mi distancia, que es, mi fórmula me dice que la eleve al cuadrado, entonces sería igual a 0.03 metros elevado al cuadrado. Entonces, si yo tengo aquí este producto, lo voy a realizar mi producto, y las unidades Coulomb y Coulomb se elevarán pues al cuadrado, y esto me quedará de la siguiente manera. Si yo elevo 0.03 metros al cuadrado, me quedaría como resultado 9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ya aquí elevándolos al cuadrado. Y aquí este Coulomb con Coulomb pues me quedaría como Coulomb al cuadrado. Entonces, al yo resolver pues esta división que tengo aquí ya, esta división, entonces luego de que lo divida, pues lo voy a multiplicar por mi constante de Coulomb. Entonces, si yo aquí puedo simplificar unidades de medidas, metros cuadrados con metros cuadrados, Coulomb cuadrados con Coulomb cuadrados, y la expresión me quedaría dada en newtons. Al yo dividir 3.5 por 10 a la menos 11 sobre 9 por 10 a la menos 4, me abordará un resultado, que lo vamos a hacer aquí en nuestra calculadora en vivo. 3.5 por 10 a la menos 11 entre 9 por 10 a la menos 4. Eso me dará un resultado en notación científica de 3.88 por 10 a la menos 8. Entonces, si yo multiplico eso por mi constante de Coulomb, que es 8.98 75 por 10 a la 9, eso me dará un valor de 349.516 newton, como vemos acá. Entonces queda demostrado de forma analítica y de forma experimental nuestra ley de Coulomb, que nos dice que al multiplicar la constante de Coulomb por el producto de las cargas por la distancia al cuadrado, pues me dará el módulo de la fuerza como tal. Demostrado de forma analítica y experimental la ley de Coulomb. Acá yo tengo la constante de proporcionalidad, que me dice que se conoce como la permitividad del vacío en farad sobre metro, cuyo valor es esta expresión que yo tengo aquí dada. Entonces, la permitividad del vacío, que viene expresada por el símbolo epsilon sub 0, mide cómo un campo eléctrico se propaga en el vacío y cuyo valor es 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre newton por metros cuadrados. Es la clave de la ley de Coulomb y las ecuaciones de Maxwell, ya que influyen las interacciones entre cargas en el espacio libre. Entonces, la ecuación vendría convirtiéndose, viendo este valor que tenemos acá, la ecuación terminaría convirtiéndose en esta que tenemos expresada acá, que sería igual a el módulo de la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 es igual al producto de las cargas sobre 4pi por la permitividad del vacío por r al cuadrado, que r es la distancia, ¿no? Entonces, si las cargas puntuales Q1 y Q2 se localizan en puntos con vectores de posición R1 y R2, entonces la fuerza que ejerce, el módulo de la fuerza que ejerce 1 sobre 2 está dada por la siguiente ecuación. Entonces esta sería la fórmula o la fuerza de Coulomb expresada de forma vectorial. Entonces, continuando, yo tengo aquí que este sería mi vector posición, R1, R2, sería mi vector posición. Aquí tenemos que R es igual al módulo del vector R, 1, 2, y aquí tengo a mi vector unitario, R1, 2 sobre R, quedándome como tal que la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 sería igual al producto de las cargas sobre 4pi por la permitividad del vacío por r al cubo por mi vector unitario R1, 2, donde aquí me quedaría expresada mi expresión de la siguiente manera. El producto de las cargas, la carga 1 por la carga 2 por el vector posición R2 menos R1 sobre 4pi por la permitividad del vacío por el módulo de dicho vector posición elevado al cubo. Entonces aquí, observando la siguiente imagen que tenemos, podemos observar la figura
donde la fuerza F que ejerce 2 sobre 1 está dada por esta ecuación que tenemos acá. Pero primero vamos a analizar la fuerza. Yo tengo aquí, vemos el origen, ¿no? Sabemos que está tomado en 3 coordenadas en un plano tridimensional. Y aquí tengo pues mis cargas. La carga 1 acá, la carga 2 acá. Podemos tomar el vector posición R1 y la posición R2. Entonces, la carga 2 y la carga 1 son cargas, como vemos, que son iguales en dirección pero opuestas en sentido. Son iguales en dirección pero en diferente sentido. ¿Y qué me dice eso? Bueno, recordemos lo que hablábamos de los signos en las cargas. Cuando cargas tienen signos iguales, pues se repelen, es decir que estas cargas están cargadas con signos iguales, por lo que se repelen como tal. Como vemos, la fuerza que ejerce 1 sobre 2 tiene diferente sentido a la fuerza que ejerce 2 sobre 1. Entonces aquí prácticamente lo que estamos viendo es estas expresiones aplicadas a esta imagen que tengo acá, donde esto es la tercera ley de Newton aplicada a la ley de Coulomb, que nos dice que a cada acción siempre hay una reacción igual y en sentido opuesto, como vemos aquí. Mírenlo acá, la fuerza 2 sobre 1, es opuesta en sentido a la fuerza que ejerce 1 sobre 2. Y aquí tenemos los vectores unitarios que indican la dirección de las fuerzas entre las cargas que tienen también sentido opuesto. Continuando con el principio de superposición, este nos dice que si tenemos más de 2 cargas puntuales es posible utilizar el principio de superposición para determinar la fuerza sobre una carga particular. Este principio establece que si n cargas Q1, Q2 hasta Qn se ubican respectivamente en puntos con vectores de posición R1, R2, Rn, la fuerza resultante F sobre la carga Q localizada en el punto R es la suma vectorial de las fuerzas ejercidas sobre Q por cada una de las cargas Q1, Q2, Qn. Entonces, en consecuencia, me vendría quedando esta expresión que yo tengo acá, que dice que esta es la carga particular. Como vemos aquí, tenemos una carga particular. Entonces, esa sería la suma de de la fuerza que ejerce cada carga, la 1, la 2, hasta n, sobre esa carga particular. Y lo vamos a hacer calculando vectorialmente la carga 1 sobre la carga particular por el vector posición, donde se encuentra la carga R menos la posición de la carga R menos la posición de la carga 1 sobre 4pi por la permitividad del vacío por el módulo de dicha posición de este vector que tenemos aquí elevado al cubo, más la carga 2 que ejerce una fuerza sobre la fuerza particular, vamos a llamarla Q, la fuerza particular Q. Entonces la fuerza será ejercida, la fuerza que ejerce la carga 2 será igual a la posición donde se encuentra R menos R2, la posición donde se encuentra la carga 2, sobre 4pi por la permitividad del vacío por el módulo de dicha vector posición elevado al cubo hasta Qn. Supongamos que si tenemos 5 cargas particulares, 5 cargas que ejercerán una fuerza sobre la carga particular, pues entonces usted haría una suma vectorial de cada carga sobre esa carga particular, como está expresado en esta fórmula. De forma más condensada tenemos la fórmula aquí dada, donde nos dice que el índice K pues recorre todas las cargas desde 1 hasta n, sumando todas las contribuciones individuales de cada carga, pues QK. Y continuando con el concepto de la intensidad del campo eléctrico, podemos decir que la intensidad del campo eléctrico representada por la letra E es la fuerza por unidad de carga en un campo eléctrico y se representa matemáticamente como esta expresión que tenemos aquí, donde F es la fuerza sobre Q, que es la carga, y recordemos que el campo eléctrico pues es una magnitud vectorial, por eso aquí lo estamos expresando en negrita. Entonces la ecuación general del campo eléctrico para una sola carga puntual Q en el punto en el espacio, el campo eléctrico en un punto específico
R a una distancia R mayúscula de la carga se calcula mediante la siguiente fórmula, que es esta que tenemos aquí, donde A sub R es el vector unitario que indica la dirección desde la carga hacia el punto donde se mide el campo. Entonces, si consideramos que la posición de la carga en un punto R', la fórmula se puede reescribir para tener en cuenta el vector en el que apunta desde la carga hacia el punto de observación. Entonces quedaría dado por esta expresión que sería Q, que es la carga, por el R menos R' sobre 4pi por la permitividad del vacío por el módulo de dicho vector posición R menos R' elevado al cubo. Entonces, para el campo eléctrico, debido a múltiples cargas, si en lugar de tener una sola carga, como tenemos aquí tenemos n cargas puntuales en diferentes posiciones, R1, R2, Rn, el campo eléctrico total en un punto específico es la suma vectorial de los campos eléctricos generados por cada una de las cargas, y se expresa como esta expresión que tenemos aquí, que sería la carga 1 por R menos R1 sobre 4pi por la permitividad del vacío por el módulo de R menos R1 elevado al cubo más la contribución de la carga 2 más la contribución de la carga n, está Qn. Si tenemos 5 cargas, pues sabemos que haremos 5 contribuciones de cargas. Esta es la suma, la contribución del campo eléctrico generado por la carga 1, por la carga 2 hasta la carga n, sería la suma vectorial de todas las contribuciones de cargas de cada campo eléctrico, las contribuciones de los campos eléctricos generados por cada una de las cargas. Entonces, finalmente lo podemos expresar de manera más compacta como esta sumatoria que vemos aquí, que sería 1 sobre 4pi por la permitividad del vacío desde K, que va desde 1 hasta n, Q por K sobre Q por K por R menos RK, el vector R menos RK sobre el módulo de R menos RK elevado al cubo. Entonces, para entender mejor esto, sabemos que el campo eléctrico pues es una magnitud vectorial, lo que significa que tiene magnitud y dirección. Cada carga contribuye al campo eléctrico dado y el resultado de la suma de esas contribuciones es considerado tanto su valor también como su dirección. Bien, continuando con la parte de los ejercicios resueltos, vamos a trabajar el ejercicio 125, tomado de la página 150 del libro Elementos del Electromagnetismo en su tercera edición de Matthew Sadiku, que nos dice que hay el trabajo realizado en la transferencia de una carga de 5 coulomb desde P hasta R en un campo eléctrico dado, que está dado en coordenadas cartesianas en voltios sobre metro. Este es el campo eléctrico, como vemos. Entonces, continuando, aquí tenemos pues el planteamiento en GeoGebra, que más adelante lo vamos a hacer en vivo también para ver cómo construimos pues esta expresión y para analizarla también. Entonces, el planteamiento en GeoGebra lo que me dice es que pues nosotros debemos hallar el trabajo realizado desde el punto P hasta R de una carga puntual colocada, que desde el punto P hasta R, y me pide hallar pues el trabajo total realizado pues en ese campo eléctrico. Entonces esto lo podemos hacer mediante una integral de línea, que pues una integral de línea lo que me dice es que yo tengo en este caso lo opuesto de la carga que me dan por la integral de línea del campo eléctrico por el diferencial de desplazamiento. Yo tengo ya mi campo eléctrico y pues necesito hallar mi diferencial de desplazamiento. Como vemos, esto es pues un segmento de recta desde P hasta R, donde pues esta recta pues yo necesito encontrar pues la ecuación de la recta en este caso, y existen varios métodos para yo encontrar la ecuación de la recta, porque respecto a ella pues voy a encontrar mi diferencial de desplazamiento. Existe la ecuación paramétrica de la recta, la ecuación vectorial de la recta, entonces nosotros vamos a hacer uso de esta para encontrar pues nuestro diferencial de desplazamiento. Bien, entonces continuando con el ejercicio, yo tengo aquí pues mi punto P, que es mi punto inicial, y mi punto R, que es mi punto final, como vimos en la imagen en GeoGebra. Entonces aquí yo tengo pues la ecuación vectorial de la recta en función del tiempo, donde R sub 0, el vector R sub 0 pues es la posición inicial, el vector posición inicial más el vector director, que en este caso pues el vector director es el vector director que lo utilizaremos para extendernos desde el punto inicial R sub 0 hasta la dirección deseada, en este caso el punto R,
y esto en un campo eléctrico pues nos permitirá modelar cómo el campo eléctrico se extiende a lo largo de una línea específica, lo cual es útil pues para calcular el trabajo a lo largo de dicha trayectoria, de esa misma trayectoria. Entonces R sub 0, el vector posición inicial, que en este caso sería este que tenemos aquí, más mi vector director por un parámetro t, siendo t perteneciente a todos los números reales. Entonces yo tengo pues por acá esta expresión que sería pues mis componentes en x, y y z en función del tiempo, que sería igual a pues a mi punto inicial más las componentes del vector director, que son a, b y c, por mi parámetro t. Y eso me quedaría pues de la siguiente manera, como que sería igual a x sub 0 más a por t, y sub 0 más b por t, z sub 0 más c por t. Entonces, pues la ecuación, esta sería ya la ecuación que me describe cómo cambian las coordenadas, las tres coordenadas en función del tiempo, y pues estas serían las componentes del vector director. Entonces me quedaría de esta manera, como x sub 0 más a por t, y sub 0 más b por t, z sub 0 más c por t. Entonces, de forma paramétrica, yo puedo escribir esto, representar esto de la siguiente manera, como la x en función del tiempo, que sería igual a x sub 0 más a por t, y en función del tiempo, que sería igual a y sub 0 más b por t, y z en función del tiempo, que sería igual a z sub 0 más c por t. Entonces, ¿cómo yo obtengo el vector director? Bueno, el vector director yo lo puedo obtener, o la forma de yo obtener mi vector director es de la siguiente manera: restando la posición final menos la posición inicial, en este caso representada como el vector R sub f menos el vector R sub i, el vector posición R sub f menos el vector posición R sub i. En este caso R sub f sabemos que es el punto donde termina mi segmento de recta, en este caso 3, menos 5,6, y mi vector pues mi vector posición inicial sería pues P, en este caso 1, 2, menos 4. Entonces yo haciendo esa resta voy a obtener las componentes del vector director. Entonces restando, 3 menos 1 es 2, menos 5 menos 2 es menos 7, y 6 menos 4 es 10. Entonces mi vector posición R en función del tiempo me quedaría que es igual a, pues, a las componentes de mi vector posición inicial, que en este caso es P, que sería 1, 2, menos 4, más las componentes de mi vector director, que son 2, menos 7, 10, y por mi parámetro T. Y finalmente yo lo puedo expresar de esta manera que tengo aquí: R en función del tiempo, el vector posición R en función del tiempo sería igual a 1, como me dice mi fórmula. Voy a calcular pues componentes con componentes: 1 más 2 por mi parámetro T, 2 más menos 7, en este caso sería 2 menos 7 por mi parámetro T, más menos 4 por menos 4 más 10 por mi parámetro t, y t tomando un parámetro que va desde 0 hasta 1. Entonces, de forma paramétrica, pues yo lo puedo encontrar de la siguiente manera. Aquí la tenemos de forma vectorial. Esta sería la ecuación pues de forma vectorial de la recta, y esta sería la ecuación de forma paramétrica, la ecuación paramétrica de la recta, que sería x en función del tiempo sería igual a 1 más 2t, y en función del tiempo sería igual a 2 menos 7t, y z en función del tiempo sería igual a menos 4 más 10t, cuando t tiene un parámetro que va desde 0 hasta 1. Entonces, ya construido pues mi ecuación, ya tengo mi ecuación de forma vectorial y de forma paramétrica, pues yo puedo proceder a encontrar mi diferencial de desplazamiento, o mi diferencial de línea, como también se le puede llamar. Bien, entonces aquí yo tengo ya mi ecuación paramétrica y de forma vectorial, y lo que voy a hacer es encontrar el diferencial de posición o el diferencial de desplazamiento que vamos a derivar pues respecto a t, para encontrar la velocidad pues en el cambio en cada dirección. Y esto lo podemos expresar como esto que tenemos aquí, como el diferencial de desplazamiento sería igual a la derivada de x, derivada de y, derivada de z. Entonces lo vamos a expresar de la siguiente manera. Sabemos que podemos expresar la derivada de esta manera: x diferencial de t, y diferencial de t, z diferencial de t.
estamos derivando respecto a t. Y como t es un factor común en las tres partes, si nos fijamos, lo voy a sacar fuera de la expresión. Entonces voy a realizar la derivada de x, la derivada de y y la derivada de z. Y al realizar la derivada de x, en este caso me daría 2, la derivada de y me daría pues menos 7 y la derivada de z me daría 10 metros. Todo eso expresado en metros, ya que estamos realizando un desplazamiento, es un diferencial de desplazamiento. Entonces ya yo he encontrado mi diferencial de desplazamiento y pues ya tengo mi campo eléctrico, y mi campo eléctrico yo lo voy a representar de esta manera. Mi campo eléctrico está dado en coordenadas cartesianas. Sería igual a I más Z cuadrado J más 2YZ K, y todo eso en voltios sobre metro, porque mi campo eléctrico está dado en voltios sobre metros. Entonces yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Aquí voy a reemplazar pues que I será igual a 1, J será igual a Z al cuadrado y K pues será igual a 2YZ. Voy a reemplazar aquí los valores de Z y los valores de Y y de Z en esta parte. 1 pasaría igual, coma, pues Z vale menos 4 más 10t, esto lo voy a expresar acá. Y pues aquí pues voy a expresar a Y y a Z también, que sería Y es igual a 2 menos 7 y Z sería igual a menos 4 más 10t. Y todo esto dado en voltios sobre metros. Bien, entonces aquí yo tengo la expresión que hablábamos hace unos minutos para yo encontrar el trabajo realizado desde un punto P, en este caso, hacia un punto R. Entonces esta expresión yo la puedo representar como que es igual al opuesto de la carga por mi integral, recordamos, en un parámetro que va desde 0 hasta 1 de mi campo eléctrico por mi diferencial de desplazamiento. Entonces mi campo eléctrico es esta expresión que tengo aquí, mi campo eléctrico en función del tiempo es esa expresión que tengo aquí en voltios sobre metros, y mi diferencial de desplazamiento, que lo acabamos de encontrar, es igual a 2,7 menos 10 metros. Entonces yo aquí voy a reemplazar mi campo eléctrico, que es la expresión que tenemos aquí, producto punto por mi diferencial de desplazamiento. Y como vemos, mi diferencial de desplazamiento está dado en metros y pues mi campo eléctrico está dado en voltios sobre metros. Esto aquí yo puedo simplificar unidades, metros, metros con metros, y me quedaría voltios. Pero yo sé que el voltio es igual a Joule sobre Coulomb, es la relación que existe. Entonces yo mediante esta relación puedo reemplazar el voltio y decir que mi campo eléctrico me quedaría expresado en Joule sobre Coulomb, para pues luego simplificarlo con mi carga que está dada en Coulomb, y al final el trabajo me quedará expresado en joules, que es la unidad en el sistema internacional para yo encontrar en la que se representa el trabajo, mejor dicho. Entonces aquí pues ya yo continúo pues mi producto punto. ¿Cómo lo voy a realizar? Bueno, las componentes con las componentes. Aquí tengo las componentes con componentes, entonces sería la componente en x de acá con la componente en x de acá, y yo 1, pues 1 con 2 más esta componente con esta que tengo acá, como vemos, y finalmente esta componente con esta que tengo acá, diferencial de t. Entonces, como por propiedades de la integral sabemos, yo puedo separar una suma de integrales en varias integrales, y al final pues puedo operarlas cada una por separado y luego pues realizar la operación en conjunta ya luego que haya integrado pues cada una de las integrales. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a realizar pues vamos a dividir las integrales en una suma por separado de integrales. En este caso sería esta integral de acá, más sacamos la constante fuera, esta integral que tengo acá, que es esta integral, ¿no? Como vemos aquí, y por último sacamos esta constante fuera y la integral que me quedaría acá. Acá lo que hicimos fue simplificar un poco, acá mitad de 4 2 y mitad de 14 7, y aquí mitad de menos 4 es menos 2 y mitad de 10 es 5, y pues eso es dado en joules sobre Coulomb. Bien, entonces continuando con el ejercicio vamos a resolver la primera integral, que la vamos a llamar la integral 1. Entonces la integral 1 es una integral sencilla, es una integral muy rápido de hacer. La integral de 2 de t sabemos que es 2t, y pues vamos a realizar ahora esta integral definida en 0 y en 1. Al evaluarla en 0 y en 1, pues 2 por 1 es 2 y 2 por 0 es 0, entonces el valor de la integral 1 sería 2. La integral 2 es una integral que viene dada de la siguiente manera: menos 7 por la integral definida desde 0 hasta 1 de menos 4 más 10t elevado
todo eso al cuadrado. Como vemos, esto es un binomio de Newton, se puede realizar como un binomio de Newton, solo que el proceso es un poco más extenso, por lo que nosotros vamos a utilizar otro método para realizar esta integral y es el método de sustitución. En el método de sustitución vamos a sustituir en lo que tengo dentro del paréntesis será igual a u, que será menos 4 más 10t. Entonces, cuando u sea igual a 0, pues u será igual a menos 4. Cuando t sea igual a 0, perdón, u será igual a menos 4. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo el 0 por t aquí, pues eso me daría que 10 por 0 es 0 y solo me quedaría menos 4. Entonces, si t es igual a 1, pues entonces u sería igual a 6 y mis nuevos límites serían esos, menos 4 y 6 y menos 4. Y du sobre 10 sería igual a diferencial de t. Entonces, reemplazando ya, mi integral 2 sería igual a menos 7, recordamos, por mis nuevos límites, menos 4 y 6 de mi integral, que en este caso sería u elevada al cuadrado por mi diferencial de u en este caso. Entonces, sabemos que la integral esta es una integral sencilla de realizar también, u elevado al cuadrado, simplemente le sumamos 1 al exponente y dividimos entre ese mismo exponente. Entonces, aquí también realizamos esta parte que sacamos el 10 fuera para que me quedara u a la 2 de u y pudiéramos integrar, y este 10 lo pasamos a dividir al menos 7. Entonces, finalmente la integral me quedaría como 1/3 de u a la 3, porque aquí yo tengo u a la 2, le sumo 1 y divido entre 3, lo puedo expresar como 1/3 de u a la 3, y aquí pues sacamos las constantes. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es que también voy a sacar este 1/3 como constante fuera de la integral, y me quedaría que la integral sería igual a menos 7 sobre 30, y pues aquí voy a evaluar a u en mis nuevos límites en 6 y en menos 4. Entonces, cuando hablo de evaluar, simplemente reemplazo la variable por el valor de mis límites. El valor del límite superior es 6 elevado al cubo menos 4 elevado al cubo. Si realizo esta expresión, me quedaría que es igual, o me queda que es igual a 216 más 64, y todo eso multiplicado por menos 7 sobre 30. Al realizar este cálculo, menos 216 más 64 por menos 7 sobre 30, me quedaría el resultado de menos 196 sobre 3. Entonces ya yo tengo el resultado de la integral 2. Entonces, continuando con la integral 3, en este caso sería esta integral de 40 definida desde 0 hasta 1, y esta expresión que tengo acá. Como vemos, aquí tenemos términos que podemos agrupar, que es 10 y 14, que son términos semejantes. Los voy a agrupar y me quedaría que es menos 4 más 10 más 24t menos 35t elevado al cuadrado, diferencial de t. Entonces, integrando esta expresión, pues me quedaría de la siguiente manera que tengo acá. Esta sería la integral de esta expresión que tengo acá, y pues ahora lo que procederíamos a hacer sería a evaluar los límites en 0 y en 1. Pero si nos fijamos, si yo evalúo en 1 esta expresión, pues me quedaría la misma expresión. Si yo reemplazo el valor de 1 en t, pues sería menos 4 por 1 es igual a menos 4 más 12 por 1 elevado al cuadrado sería igual a 12 menos 35 sobre 3 por 1 elevado al cuadrado, pues sería elevado al cubo, perdón, pues sería la misma expresión. Y si reemplazo por 0, pues tendría el valor que sería igual a 0 también. Entonces, realizando esta expresión de menos 4 más 12 menos 35 tercios por 40, me quedaría que la integral 3 sería igual a menos 440 sobre 3. Entonces, finalmente ya yo he realizado las tres integrales que tenía planteada. Recordando que esto está dado en Joule sobre Coulomb, puedo reemplazar mi carga. Ya realicé mi campo eléctrico por mi diferencial de desplazamiento. Ya solo me quedaría pues operar esto y multiplicarlo por el opuesto de la carga. En este caso, que mi carga es menos 5 Coulomb, entonces sería menos 5 Coulomb por esta expresión que tengo acá, 2 menos 196 tercios menos 440 tercios. Al realizar este cálculo, esta operación, pues me quedaría que el resultado final sería igual a 1050 joules, ya que aquí simplificamos Coulomb con Coulomb, y me quedaría que la expresión total, la expresión final sería 1050 joules. Bien, entonces en la parte de la solución del ejercicio me quedaría que
es la solución del ejercicio de 25 de la página 150 del libro Elementos del electromagnetismo, que me dice que hay el trabajo realizado en la transferencia de una carga de 5 coulomb desde el punto P, que es en la componente 1, 2, menos 4 hasta R, en las componentes 3, menos 5, 6 en un campo eléctrico dado en coordenadas cartesianas. La respuesta final sería que es igual a 1050 joules, como vemos aquí, y la comprobación del libro también. Entonces así quedaría el ejercicio 25 y lo damos por finalizado. Y ya finalizando, ahora vamos a pasar con la parte del software para analizar y para ver cómo quedaría representada la figura ilustrativa. Bien, entonces ya introducidos en el software de GeoGebra, vamos a realizar la comprobación del ejercicio 4.25 de cómo nos quedaría pues la ecuación paramétrica de la recta y cómo también nos quedaría nuestra gráfica en tiempo real. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces nos vamos a dirigir al apartado, a este apartado que tenemos acá. Vamos a seleccionar una vista, en nuestro caso una vista gráfica en 3 dimensiones, esta opción que tenemos acá. Y bueno, luego ya que tengamos una vista seleccionada, pues vamos a graficar los puntos que tenemos, que son el punto P y el punto R, a ver dónde caen los puntos. Como vimos en la imagen, vimos que un punto caía en esta zona de aquí y pues que el otro caía en esta localidad de acá. Entonces eso es lo que vamos a comprobar ahora en el software de GeoGebra. Entonces lo primero que tenemos que hacer es añadir, insertar, abrir paréntesis y empezar a graficar nuestros puntos. Nuestro primer punto, que es el punto P, que tiene las componentes 1, 2, menos 4. Y ya colocado los puntos le damos a enter y vemos que aquí cae nuestro punto P. Le vamos a dar a renombrar para pues colocarle el nombre que tiene en el ejercicio, que es el punto P, y pues ahí estaría nuestro punto P. Nuestro punto R, hacemos el mismo procedimiento, abrimos paréntesis y colocamos nuestro punto R, que tiene componentes 3, menos 5, 6. Le damos a enter y aquí tenemos nuestro punto, pues nuestro punto R. Le damos a renombrar, hacemos el mismo proceso, colocamos nuestro punto R y pues ya aquí tenemos nuestro punto R colocado. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es introducir pues un segmento de recta. En este caso vamos a introducir un segmento de recta que vaya desde el punto P hasta el punto R en este caso, y aquí lo tenemos. Y lo que nos dice el ejercicio a nosotros es que pues que haya el trabajo realizado, una transferencia de una carga de 5 coulomb desde el punto P hasta el punto R. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es encontrar pues la ecuación paramétrica de este segmento de recta en este caso, ¿no? Y recordando el concepto de que los campos eléctricos son campos conservativos, es decir, yo puedo tomar otra trayectoria alterna. Nosotros tomamos esta trayectoria, pero usted puede tomar otra trayectoria que usted decida, pues en caso de que usted quisiera irse del punto P hasta aquí, digamos que está el punto 1 hasta R, pues también es válido porque los campos eléctricos son campos conservativos, no importa la trayectoria que nosotros sigamos, el trabajo realizado será el mismo. Entonces nosotros decidimos esta trayectoria. Usted puede elegir cualquier otra, pues el resultado debe arrojarle el mismo valor. Entonces vamos ahora a introducir el siguiente elemento, que aquí en nuestra entrada vamos a escribir la palabra curva y vamos a seleccionar la primera opción. En la primera opción nos aparecen dos apartados. En nuestro caso seleccionaremos pues la segunda opción de los apartados, que es esta que tenemos aquí, que consta de 3 expresiones: el parámetro, el valor inicial del parámetro y el valor final del parámetro. Entonces vamos a colocar esa expresión y aquí pues vamos a colocar los valores que nosotros ya habíamos calculado como tal. Vamos a alargar esto un poco más para poder tener una mejor visión en esta parte y vamos a colocar nuestras expresiones. La primera, que es 1 más 2t. La segunda expresión sería 2 menos 7t. La tercera expresión, que sería menos 4 más 10t. Vamos a introducir entonces también nuestro parámetro en este caso es t, que es el tiempo, y pues los valores de mi parámetro, que serían el valor inicial que tomamos, que fue 0, y el valor final, que pues fue 1 en nuestro caso. Si le damos a enter,
pues aquí yo obtendría mi ecuación paramétrica de la recta, como vemos aquí, y pues nos arrojaría pues el mismo valor que en la imagen que tomamos en principio para pues muestra de todos ustedes. Entonces nuestra ecuación paramétrica en función del tiempo, podríamos decir que x es igual a 1 más 2t, y en función del tiempo es igual a 2 menos 7t, y z en función del tiempo que es igual a menos 4 más 10t, cuando el tiempo varía desde 0 hasta 1 en este caso. Entonces queda comprobado aquí de forma pues experimental en el software. Nuestra ecuación paramétrica de la recta, como vemos, arroja pues el mismo resultado. Y pues aquí tenemos la gráfica, que lo que nos dice es que vamos a tener una carga puntual colocada que va desde el punto P hasta el punto R, y nosotros pues vamos a necesitar calcular pues la energía o el trabajo total realizado en la transferencia de esa carga desde el punto P hasta el punto R. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es el ejercicio 4.27 tomado de la página 150 del libro Elementos del Electromagnetismo en su tercera edición de Matthew Sadiku, que nos dice que en un campo eléctrico dado, que es este campo eléctrico en voltios sobre metros, me pide calcular la energía consumida para transferir una carga de 10 nanocoulomb desde el punto A hasta el B, desde el A hasta el C, desde el A hasta el D y desde el A hasta el E. El A tiene pues las coordenadas esféricas en 5,30,0 grados, B 5,90,0 grados, C 10,30,0 grados, D 5,30,60 grados y E 10,90,60 grados. Entonces, lo primero que nosotros vamos a realizar es graficar pues estos puntos en GeoGebra, en el software de GeoGebra, para ver desde dónde hasta dónde es que nos vamos a estar desplazando, y vamos así a analizar la gráfica en GeoGebra de cómo quedaría nuestra esfera y desde qué punto, en dónde se encontrarían pues cada punto, en qué posición se encontraría cada punto, y pues desde dónde hasta dónde nos iríamos desplazando, para que tengamos una visión clara de forma experimental y pues también luego lo realizaremos de forma analítica. Entonces, para nosotros realizar pues la gráfica en GeoGebra de nuestro punto, nosotros necesitamos pues las ecuaciones de transformación de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas, porque mis puntos están dados en coordenadas esféricas. Entonces yo necesito llevarlo a coordenadas cartesianas, ya que mi software de GeoGebra pues viene de por sí en coordenadas cartesianas. Entonces, de nuestro libro Elementos del Electromagnetismo, nosotros obtuvimos estas expresiones que son las ecuaciones de transformación para convertir coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas, o lo inverso también, de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Pero en nuestro caso, a nosotros nos interesa pues las que son de coordenadas esféricas a cartesianas. Entonces, para yo obtener mi x, mi y y mi z, yo tengo tres ecuaciones de transformación. En este caso, la primera, que es r seno de teta coseno de phi; la segunda, que es r seno de teta seno de phi; y la tercera, que es r coseno de teta. O sea, para cada componente x, y, z yo tengo pues una expresión distinta. En este caso, es la distancia radial, que es 5 metros en este caso. Seno de teta, pues que el seno de teta pues es el despegue desde el polo norte, en este caso 30 grados, y 0 en phi, que pues phi es el ángulo de giro. Entonces simplemente yo voy a reemplazar los valores por esto que tengo acá. Si me dice r, pues yo sé que r es mi distancia radial, y el seno de 30 pues es un medio, y pues por el coseno de phi, que es 1, y al yo realizar esa operación, 5 por 1 medio por 1 me da 5 medios. Entonces ya yo tengo la componente en x de mi punto A. Entonces la componente en y de mi punto A sería igual a 0, porque pues el seno de 0 es 0. Aquí 0 sería mi componente en y mi componente en z, 5 coseno de 30, el coseno de 30 es 5 raíz de 3 sobre 2, y mi punto A en coordenadas cartesianas sería 5 medio, 0, 5 raíz de 3 sobre 2. Entonces ya yo tengo mi punto A. Y lo mismo voy a hacer para mi punto B, C y D. Y E también. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. El punto B, como vemos, convertimos, usamos las ecuaciones de transformación
y obtenemos que mi x sería igual a 5, mi y pues sería igual a 0 y mi z sería igual a 0. Entonces mi punto B me quedaría que es igual a 5,0,0. Al igual mi punto C, convertimos con nuestras ecuaciones de transformación, x me quedaría que es igual a 5, y me quedaría que es igual a 0 y pues z me quedaría que es igual a 10 raíz de 3 sobre 2. Para D, pues mi x sería igual a 5 cuartos, mi y sería igual a 5 raíz de 3 sobre 4 y mi z sería igual a 5 raíz de 3 sobre 2. Recuerden que aquí solamente estamos reemplazando para z la ecuación de transformación, para y la ecuación de transformación y para x la ecuación de transformación. Y para mi punto E lo mismo. Entonces para mi punto E sería lo mismo y tendríamos que mi punto E sería igual en X, tendría el componente en X igual a 5, en Y 10 raíz de 3 sobre 2 y en Z sería igual a 0. Entonces una vez ya yo tengo mis puntos en coordenadas cartesianas, pues yo puedo pasar al software, que es lo que vamos a hacer para definir desde dónde hasta dónde que nos estamos desplazando para encontrar la energía total consumida. Bien, entonces ya en el software de GeoGebra para nuestro ejercicio 4.27 lo que vamos a hacer es graficar nuestros puntos a ver a dónde caen en nuestra esfera. En este caso vamos a tener dos esferas, ya que hay dos puntos que salen del radio 5 de 5 metros, hay dos puntos que tienen radio 10 que son 10 metros, es decir, vamos a tener que realizar pues dos esferas y vamos a ver cómo la vamos a construir y cómo va a ser este análisis. Lo primero que haremos es añadir una vista gráfica en 3 dimensiones en este caso, y para eso nos vamos a este apartado, seleccionamos vista gráfica en 3 dimensiones, aquí tenemos la opción y lo primero que vamos a hacer es insertar pues nuestra esfera. En este caso nuestra esfera sería una esfera de centro punto, centro en el origen y pues que iría hasta nuestro radio, que es de 5 metros en este caso. Aquí lo que puedo hacer es pues renombrar mis puntos. Voy a renombrar este punto, lo voy a llamar radio 5. Radio 5, si recordamos que el radio es de 5 metros y al punto A lo voy a llamar el origen en este caso. Entonces, origen, voy a llamarlo origen, aquí lo tengo ya. Entonces, esto lo podemos poner un poco más pequeño. Vamos a ponerlo acá en esta parte, lo vamos a poner un poco más pequeño porque ahorita vamos a tener que realizar otra esfera. Entonces vamos ahora a rotar la vista gráfica un poco para colocarlo en esta posición, así. Entonces en esta posición que lo tenemos aquí, lo siguiente que vamos a hacer es escribir y igual 0 para que me arroje pues un plano en este caso, y le damos y igual 0, aquí me arroja el plano. Y lo que voy a hacer es una intersección entre la esfera y mi plano. Entonces voy a hacer la intersección de dos superficies. En este caso voy a seleccionar aquí y voy a seleccionar mi esfera. Y aquí tengo la intersección. Ya esta parte yo la puedo ocultar, que es lo que vamos a hacer. No la voy a necesitar, la voy a ocultar. Y pues aquí yo tengo mi esfera pues de radio 5. Y vamos entonces a graficar los puntos, a ver dónde cae cada punto y pues comprobar que hay dos puntos que también salen de la esfera de radio 5 en este caso, que quedarían en una esfera de radio 10. Entonces, lo primero que haríamos sería pues graficar nuestros puntos, recordando que convertimos los puntos de coordenadas esféricas a cartesianas solo para la parte de la graficación, porque el software de nosotros es el software normal de GeoGebra y viene dado en coordenadas cartesianas, y por eso convertimos nuestras coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas. Entonces vamos a introducir pues nuestros puntos. En este caso el punto A sería 5 medios, 0, 5 raíz de 3 sobre 2. Voy a añadirlos, voy a insertar en la entrada pues los paréntesis en este caso. Voy a insertar el paréntesis y voy a añadir mis puntos. 5 medios es lo mismo que yo decir 2.5. Entonces pues voy a colocar aquí 2.5, coma, voy a colocar 0, coma, y voy a colocar 5 raíz de 3 sobre 2. Recordando que eso sería mi X, mi Y y mi Z, porque son las tres componentes en el plano cartesiano, las coordenadas cartesianas en este caso. Entonces voy a añadir eso, voy a seleccionar 5, voy a hacer uso del teclado de GeoGebra para colocar mi raíz de 3 y raíz de 3 sobre 2 en este caso. Entonces 5 raíz de 3 sobre 2, aquí ya me ha lanzado el punto, le doy a enter y aquí yo tengo a mi punto A, como vemos aquí. Este es mi punto A y pues aquí estaría localizado el punto A. Entonces mi punto B en este caso, ya que lo realizamos los cálculos, abro paréntesis, realizo el mismo procedimiento y voy a colocar a mi punto B en este caso, que mi punto B sería 5,0,
0. Aquí lo tengo, si le doy a Enter me lo va a arrojar de una vez, como vemos aquí. Este sería mi punto B. Entonces, haciendo el análisis de una vez, la energía, el ejercicio lo que me dice es que necesito calcular la energía total consumida para transferir una carga de 10 nanocoulomb desde el punto A hasta el punto B. Entonces, esa sería la trayectoria que nosotros tendríamos que trazar en este caso. Entonces, continuando, hago el mismo proceso para el punto C. Abro los paréntesis, coloco pues mis puntos en este caso para el punto C, que serían 5,0,10 raíz de 3 sobre 2. Entonces 5,0,10 raíz de 3, hago uso del teclado de GeoGebra, raíz de 3. Aquí me salió un poco del paréntesis, salió del paréntesis la expresión, vuelvo y coloco dentro del paréntesis lo que estoy escribiendo para que me arroje el resultado correcto, y aquí pues divido entre 2. Entonces, al hacer esto, aquí yo tengo a mi punto C. Tal cual como lo dijimos, el punto C tiene una distancia radial de 10 metros, es decir, no entra en la esfera de radio 5, por eso ahorita tendremos que hacer uso de la esfera de radio 10, pero lo vamos a hacer más adelante. Entonces el punto D en nuestro caso es 5 cuartos, que 5 cuartos es lo mismo que yo decir 1.25, entonces voy a añadir, abro paréntesis, el mismo proceso, hago aquí 1.25, coloco el 1.25, coloco pues el siguiente punto que es 5, raíz de 3 sobre 4, coloco 5, hago uso de mi teclado de GeoGebra, raíz de 3, aquí de nuevo se me salió del paréntesis, vamos a introducir los 5, raíz de 3 sobre 4, 5 raíz de 3 sobre 4, entonces aquí 5 raíz de 3 sobre 4, aquí me estaría colocado, y el último punto sería 5 raíz de 3 sobre 2, que ya lo calculamos más arriba en el punto A, que es igual a 4.33. Entonces, si yo coloco mi coma, pongo 4.33, ahí me estaría arrojando a mi punto D. Ese sería mi punto D. Y por último, mi punto E, vamos a comprobar que es otro punto que sale de la esfera de radio 5, porque su distancia radial es 10 metros, entonces también saldría de la esfera, y es lo que vamos a hacer a continuación. Hacemos el mismo proceso. Colocamos aquí a mis puntos, mi punto E, que tiene las componentes en X5, en Y10 raíz de 3 sobre 2, y en Z tiene 0. Entonces coloco 5,10 raíz de 3 sobre 2, que es igual a 8.66. Ya ese cálculo lo realizamos en el punto C. Entonces 8.66, es 0. Y ahí estaría mi punto E. 5,8.66,0, le doy a Enter y ahí estaría mi punto E. Si ahí lo visualizamos, no pareciera estar en una esfera de radio 10, pero si movemos la vista gráfica y lo movemos un poco hacia acá, vemos que también sale de la esfera. Como vemos aquí, hay dos puntos que salen de nuestra esfera. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a colocar la otra esfera, una esfera de radio 10, en este caso, va desde el origen en este caso hasta 10, sería hasta aquí, iría hasta aquí, radio 10. Bien, entonces aquí yo tengo mi esfera de radio 10. Entonces, ya colocada mi esfera de radio 10, puedo renombrar, en este caso lo voy a colocar así mismo, R10, radio 10. Es mi esfera de radio de 10 metros, y pues el punto inicial pues es el origen, es el mismo punto en el que iniciamos la esfera de radio 5. Entonces movemos la vista gráfica para ver a dónde caen, pues ahí vemos que ya caen en la esfera de radio 10, y lo que voy a hacer ahora pues sería pues lo mismo que en la primera esfera. Voy a hacer una intersección de los planos, entonces escribo Y igual 0 en este caso para tener una intersección de ambos planos, y voy pues a intersectar las dos superficies, la esfera y mi plano. En este caso voy a intersectar mi esfera y mi plano. En este caso ahí me da pues ya la intersección, y pues voy a ocultar esta parte porque no la necesito. Entonces, como vemos, así me quedaría pues mi esfera, en este caso mi doble esfera me quedaría de esta manera. Si rotamos un poco la vista gráfica, lo podemos hacer de la siguiente manera. Ahí vemos, hay dos puntos, el punto C de radio 10
y el punto E pues que también está en radio 10. Entonces esta parte podemos cambiar un poco el color de esta esfera, de la esfera de radio 10 para tener una mejor visión de la esfera de radio 5, es lo que vamos a hacer a continuación. Perfecto, entonces ya aquí le dimos un color un poco más claro a la esfera de radio 10 y pues la esfera de radio 5 está más oscura, como vemos, de radio 5. Entonces yo tengo 3 puntos en mi radio 5 en este caso, que sería el punto B, el punto A y el punto D. Y en esfera de radio 10 tendría el punto C y el punto E. Entonces, ¿qué es lo que me dice el ejercicio? Bueno, el ejercicio lo que me dice es que yo necesito calcular la energía consumida para transferir una carga de 10 nanocoulomb desde el punto A cada uno de estos puntos, en este caso, desde el punto A hasta el punto B, desde el punto A hasta el punto C, desde el punto A hasta el punto D, desde el punto A hasta el punto E en este caso. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación de forma analítica. También podemos pues renombrar los colores de esta esfera para tener una mejor visión de dónde están los puntos. Eso lo vamos a hacer a continuación y lo vamos a mostrar en la imagen que mostraremos a continuación en la parte analítica del ejercicio. Pero como vemos, esta sería nuestra esfera. Aquí estarían todos nuestros puntos localizados. Aquí estaríamos todos nuestros puntos. Tendríamos el punto E, el punto C, el punto A, el punto D, y pues quedaría pues de esa manera que tenemos acá. Entonces prácticamente quedaríamos aquí de forma experimental, graficado cada punto, donde caería y pues la trayectoria pues que nosotros elegiríamos para transferir la energía de 10 nanocoulomb desde el punto A hasta los diferentes puntos, en este caso de cada inciso. Bien, entonces ya aquí en esta imagen la tomamos del experimento que hicimos ahora, de la forma experimental que analizamos y graficamos los puntos en nuestro software de GeoGebra, y pues aquí le tomamos la imagen, pues los colores, lo modificamos un poco para ver un poco mejor pues la trayectoria, donde está cada punto. En este caso el punto A se encuentra en esta posición, el D aquí, el C, el B y el E. Y a continuación vamos a realizarlo de forma analítica. Vamos a ver que en varios de estos puntos solo nos movemos en una sola componente y pues que el punto final, en este caso, pues nos estaríamos moviendo en las 3 componentes como tal, y veríamos cómo realizaríamos cada inciso, y es lo que vamos a hacer y vamos a ver a continuación. Entonces, continuando con el ejercicio ya de forma analítica, pues yo tengo aquí que debo encontrar desde el punto A al punto B, la energía total consumida. Entonces, para yo encontrar la energía total consumida desde el punto A hasta el punto B, aclarando aquí que los grados los convertimos a radianes, aquí sería pi sexto y si aquí pi medio, recordamos que en el inicio estaban en grados, aquí lo pasamos a radianes. Entonces tengo mi campo eléctrico, que es este que tenemos aquí, dado en voltios sobre metros, 20 R seno de teta sub R más 10 R coseno de teta sub teta voltios sobre metros. Entonces, para yo encontrar el trabajo realizado desde un punto, en este caso, esta es la expresión que la vimos en el ejercicio anterior, que es P sub 0, desde un punto P sub 0, en este caso desde un punto P sub 2, es igual a menos el opuesto de la carga por la integral definida por la integral de línea que calcula el trabajo hecho por el campo eléctrico a lo largo de una trayectoria, en este caso, que este es mi campo eléctrico y este es mi diferencial de desplazamiento. Ya yo tengo mi campo eléctrico en este caso, pero mi campo eléctrico está dado en coordenadas esféricas, es decir, en R, que es la distancia radial, en θ, que es el despegue desde el polo norte, y en φ, que es el ángulo de giro. Entonces esto yo lo puedo expresar como que mi campo eléctrico en las componentes en R, la componente en θ y la componente en φ. Entonces mi campo eléctrico me quedaría que sería igual a E sub R, R unitario, E sub θ, θ unitario, E sub φ, φ unitario. Y simplemente aquí reemplazo pues mi campo eléctrico que me dice que mi componente en R sería 20 R seno de θ R unitario más 10 R coseno de θ θ unitario más 0 en φ unitario, porque no tengo componente en φ en mi campo eléctrico que me dieron. Y todo eso en voltios sobre metros. Entonces, de manera más específica, vamos a expresarlo en componentes. En R sería 20 R seno de θ, en θ sería 10 R coseno de θ, y en φ pues simplemente sería 0 porque no tengo el componente pues en φ. Entonces mi vector posición R en este caso sería igual a R unitario más θ unitario más φ unitario. Y pues yo necesito encontrar mi diferencial de desplazamiento o mi diferencial de línea, como también lo conocemos. Y para las coordenadas, entonces para las coordenadas esféricas,
del libro tomamos este valor, que es esta expresión que tengo aquí, para el diferencial de desplazamiento. Es decir, me dan esta expresión para yo encontrar, o mi diferencial de desplazamiento me lo dan para yo encontrar, para trabajar este tipo de ejercicio, donde tengo mi campo eléctrico y mi diferencial de desplazamiento. Entonces, mi diferencial de desplazamiento es igual a diferencial de R unitario más R diferencial de teta, teta unitario más R seno de teta, diferencial de phi unitario. Esa expresión viene dada en mi libro Elementos del electromagnetismo, que es el diferencial de línea pues en coordenadas esféricas. Entonces mi diferencial de línea o diferencial de desplazamiento me quedaría que sería igual a, en R sería igual al diferencial de R, en la componente en teta sería igual a R diferencial de teta, y en la componente en phi sería igual a R seno de teta diferencial de phi. Bien, entonces continuando con el ejercicio, ya yo tengo pues mi diferencial de línea y tengo mi campo eléctrico. Entonces, o mi diferencial de desplazamiento. Entonces, yo puedo expresar pues que mi trabajo es igual a menos el opuesto de la carga por mi integral, por la integral que calcule el trabajo hecho por el campo eléctrico a lo largo de la trayectoria de mi campo eléctrico producto punto por mi diferencial de desplazamiento. Entonces acá lo primero que debemos analizar es, ya yo tengo mi campo eléctrico y tengo mi diferencial de desplazamiento, voy a analizar desde dónde hasta dónde es que me estoy moviendo. Si se fijan, mi campo en mi punto A, 5 es la distancia radial, 5 metros, teta es pues el despegue desde el polo norte, y pues C y phi es el ángulo de giro. Si se fijan, aquí solo me estoy moviendo en teta, o sea, en el despegue desde el polo norte, ya que tanto R como phi permanecen constantes. Entonces, mi curva yo la puedo construir en base a estos datos que tengo aquí. R yo lo voy a llamar que R sería igual a 5 porque es constante. Teta lo voy a llamar que es igual a teta porque pues nos estamos moviendo en teta. Y pues phi es igual a 0 en este caso, donde teta varía desde pi sextos hasta pi medios, como vemos aquí. Entonces mi vector posición R sería igual a 5, teta, 0, donde pues teta varía desde pi sextos hasta pi medio. Y mi diferencial de desplazamiento para este caso sería 0 porque es constante, y pues busco pues para mi componente en teta cuál es la parte del diferencial de desplazamiento, la componente del diferencial de desplazamiento, y en este caso es R diferencial de teta, 0. Entonces ya yo aquí tengo la expresión para encontrar el trabajo desde A hasta B, pues sería el opuesto de la carga por la integral de línea de mi producto de mi campo eléctrico producto punto por mi diferencial de desplazamiento. Y si aquí se fijan, solo voy a necesitar o voy a utilizar pues la parte de la componente de mi campo eléctrico en teta y de mi campo y mi componente de mi diferencial de desplazamiento, que es R diferencial de teta, ya que tanto phi como el radio, la distancia radial, permanecen constantes. Entonces esta sería la expresión que yo voy a utilizar aquí para encontrar el trabajo, la energía total consumida desde A hasta B. Bien, entonces continuando aquí, ya yo tengo esta expresión. Entonces estoy integrando respecto a teta, como vemos, 10R coseno de teta, R diferencial de teta. Si nos fijamos, R sabemos que es constante porque era 5 metros la distancia radial, y yo sé que R es una constante y hay dos R's aquí. R por R yo lo puedo expresar como R al cuadrado, lo puedo sacar fuera de la integral porque es una constante. Este 10 también es una constante, entonces este R me quedaría que es 5 elevado al cubo por 10 por menos el opuesto de la carga, y mi integral, que en este caso va definida desde pi sexto hasta pi medio, por el coseno de teta diferencial de teta. Esta es una integral inmediata, la integral del coseno, sabemos que es el seno, entonces voy a evaluar el seno en pi medios y en pi sextos. En este caso el seno de pi medios es igual a 1 y el seno de pi sextos es igual a 1 medio. En la parte de las constantes solamente resolvimos este 5 que estaba elevado al cuadrado, que sería 25, es la distancia radial en este caso, y pues me quedaría de esta manera que tengo aquí. Entonces si yo opero aquí, tengo 1 menos 1 medio es igual a 1 medio, y pues 1 medio por 25 por 10 por menos 10 nanocoulomb pues sería igual a menos 1250. En este caso me queda
nanocoulomb voltios porque la distancia radial que estaba dada en metros me simplifica el metros de mi campo eléctrico que estaba dado en voltios sobre metros. Recordamos, entonces simplificando voltios sobre metros con el metros de la distancia radial, pues entonces me quedaría que es igual a nanocoulomb voltios aquí, porque aquí tengo mi carga. ¿No? Mi carga que es 10 nanocoulomb y nanocoulomb voltios. Entonces, al simplificar esta expresión, nanocoulomb voltios es equivalente a nanojoules y me quedaría que el resultado final para transferir una carga desde A hasta B es igual a menos 1250 nanojoules. Para el siguiente tramo, que es desde A hasta C, pues vamos a aplicar el mismo concepto. Analizamos desde dónde hasta dónde nos estamos moviendo. En este caso nos estamos moviendo en la distancia radial, como vimos en la gráfica de GeoGebra, nos desplazábamos desde el radio 5 hasta el radio 10, en este caso desde 5 hasta 10 metros nos estamos moviendo, tanto θ como φ permanecen constantes. Entonces aquí el opuesto de la carga por mi integral de mi campo eléctrico producto punto, mi diferencial de desplazamiento que viene dado por esta expresión que tengo acá. Entonces voy a analizar desde dónde hasta dónde es que me estoy desplazando. En este caso me estoy desplazando desde pues en R, solo me estoy desplazando a la distancia radial. Por eso a R lo voy a llamar que R es igual a R, θ es igual a pi sextos y phi será igual a 0, donde R varía desde 5 hasta 10 metros. Entonces mi vector posición R sería igual a R, 0, 0, donde R varía desde 5 hasta 10. Y mi diferencial de desplazamiento me quedaría que es igual a dr, 0, 0, ya que tanto θ como phi son constantes. Entonces, la expresión que yo voy a utilizar para calcular la energía total consumida desde A hasta C, desde el punto A hasta C, sería igual a 20 por R seno de θ diferencial de R. Bien, entonces como estamos integrando respecto a R, voy a sacar todo lo que no sea R fuera de mi integral, en este caso, que puedo sacar como constante, bueno, 20 y el seno de θ. Entonces eso es lo que voy a hacer. 20, el seno de pi sextos, en este caso vemos que θ es pi sextos, y voy a integrar a R. R está elevado a un exponente, a 1. Entonces la integral de R, en este caso sería R a la 2 sobre 2, porque aquí le sumamos 1 al exponente y dividimos entre esa suma. Entonces ya yo tengo aquí a R, ya la tengo integrada, solo me faltaría evaluarla en 10 y en 5. De este lado de las constantes, aquí pues simplemente resolvimos el seno de pi sextos, que el seno de pi sextos es un medio, y pues seguimos dejando esto igual acá. Entonces R, en este caso R sobre 2, voy a reemplazar por mi límite superior y mi límite inferior, y aquí sería 10 elevado al cuadrado, menos 5 elevado al cuadrado, y todo eso sobre 2, y aquí lo que haríamos es elevar el 10 al cuadrado, que eso sería 100, menos 25 al cuadrado, sería pues 5 al cuadrado sería igual a 25, entonces yo tengo una resta de fracciones con denominadores iguales, sabemos que podemos, restamos lo de arriba y pasamos el denominador igual, entonces 100 menos 25 sería igual a 75 medios, esta es la distancia radial, recordemos, entonces 75 medios por 10 por menos 10 nanocoulomb. Recordamos que me quedaría que es igual a menos 3700 nanocoulomb voltios. Aquí pues simplificando, recordamos mi campo eléctrico está dado en voltios sobre metros, simplificando el metros con el metros de la distancia radial me quedaría que es igual a menos 3750 nanocoulomb voltios, que es equivalente a nanojoules en este caso, y me quedaría que es igual a menos 3750 nanojoules. En el inciso de A hasta D, pues si analizamos aquí tanto R como θ permanecen constantes, solo nos estamos moviendo en pi en el ángulo de giro, pero si analizamos, nuestro campo eléctrico no tiene componente en phi, esto no es pi, esto es phi. Entonces, como no tiene componente, pues sabemos que va a dar 0, pero bueno, vamos a realizarlo hasta llegar al resultado final. Elaboramos nuestra expresión para calcular el trabajo desde un punto hasta otro punto, en este caso, el opuesto de la carga por mi integral de mi campo eléctrico, producto punto, mi diferencial de desplazamiento. Si analizamos, solo nos estamos moviendo en phi, elaboramos nuestra curva, R sería igual a 5, θ sería igual a pi sexto y phi sería igual a phi, donde phi varía desde 0 hasta pi tercios. Entonces mi vector posición R sería igual a 0, 0, phi
donde phi varía desde 0 hasta pi tercios. El diferencial de desplazamiento para esta parte sería igual a 0,0, y en la componente en phi yo tengo que mi diferencial de desplazamiento sería r igual a seno de teta diferencial de phi. Si vengo aquí, entonces la expresión para calcular el trabajo desde A hasta D sería igual a menos el opuesto de la carga por mi integral de mi campo eléctrico por mi diferencial de desplazamiento. ¿Qué pasa? Si yo vengo aquí y analizo y digo, bueno, voy a buscar mi componente en phi de mi campo eléctrico, veo que no la tengo. Y al multiplicar 0 por esto, pues sería 0. Entonces, como conclusión final, en el inciso desde A hasta D, tenemos que el trabajo realizado sería igual a 0, ya que no existe una componente en phi. Bien, entonces en el último inciso donde nos desplazamos desde A hasta D, tengo mi campo eléctrico dado aquí y tengo la expresión para calcular pues desde un punto A hasta el punto E, esta expresión que tengo aquí. Pero si yo analizo mi punto A, desde el punto A hasta el E, veo que me estoy moviendo en las tres componentes, o sea que me estoy desplazando tanto en la distancia radial de 5 a 10 metros y en el despegue desde el polo norte, desde pi sexto hasta pi medio, y en phi desde 0 hasta pi tercio en el ángulo de giro. Es decir, que me estoy desplazando en las tres componentes. Este ejercicio, pues este inciso es un poco más extenso en este sentido, ya que voy a necesitar elaborar una trayectoria para llegar desde el punto A hasta el punto E. En nuestro caso, nosotros elegimos esta trayectoria que tenemos acá. Porque, bueno, yo tengo que el punto A está dado en radio 5. Entonces, mi punto A, como está dado en radio 5, si yo extiendo hasta acá, estaría en radio 10, en la otra esfera, como vimos en la imagen. La esfera de radio 5 quedaba expresada así, y la esfera de radio 10 estaba encima de la otra. Entonces en este caso mi punto A pues iría desde mi punto A hasta acá, hasta este punto, que en este caso lo llamamos C1 o la curva 1. Entonces la siguiente trayectoria que elegimos fue desde acá, desde la curva 2 hasta acá, desde la curva pues 1 hasta la curva 2 en este caso. Y en este caso seguimos en la esfera de radio 10, porque nos estamos moviendo acá, pues acá nos estamos moviendo desde pi sextos hasta pi medios, nos estamos moviendo en teta. Y por último nos estamos moviendo pues en phi desde 0 hasta pi tercios, en este caso sería desde la curva 3 hasta el punto E. Y como sabemos que por concepto el campo eléctrico son campos conservativos, entonces no importa la trayectoria que nosotros elijamos, pues el trabajo será el mismo. Es decir, como repetimos del primer ejercicio, si elegimos otra trayectoria, por ley de que los campos eléctricos son campos conservativos, no importa la trayectoria que nosotros elijamos, el trabajo será el mismo, pues nos debe dar el mismo resultado. Entonces, como vemos aquí, esta sería la trayectoria que nosotros elegiríamos para llegar desde el punto A al punto E. Sería esta trayectoria que iría hasta acá, hasta llegar a mi punto E. En este caso, la curva, en este caso, sería la unión de la curva 1, unión de la curva 2, unión de la curva 3, en este caso, porque estaríamos realizando tres tramos. En uno nos estaríamos moviendo solamente en la distancia radial, en R, desde 5 hasta 10 metros. En nuestra segunda curva, desde la curva 1 hasta la curva 2, pues nos estaríamos moviendo en el despegue desde el polo norte, como vemos, desde pi sexto hasta pi medios. Y en teta, o en phi, perdón, que es el ángulo de giro, nos estaríamos moviendo desde 0 hasta pi tercios, en este caso, hasta E. Entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a empezar a trabajar. Primero vamos a encontrar el tramo realizado desde A hasta la curva 1, luego el que es desde la curva 1 hasta la curva 2, y luego el que es desde la curva 3 hasta E. Entonces, para el primer análisis, como vemos, desde el punto A hasta la curva 1, voy a elaborar pues mi curva 1, hacemos el análisis, R en este caso sería igual a R, teta pues sería igual a pi sextos, ¿no? Y phi pues sería igual a 0 en este caso, donde R, que es la distancia radial dada en metros, varía desde 5 hasta 10 metros. Entonces, mi vector posición R1 sería igual a R, pi sextos, 0, donde R varía desde 5 hasta 10 metros. Y mi diferencial de desplazamiento sería igual a R, 0, ya que aquí teta y phi son constantes. Aquí solo me estoy moviendo desde A hasta la curva 1 en este caso.
Bien, entonces para yo encontrar el trabajo en este caso desde A hasta el punto 1, pues es igual a menos, en este caso llamamos a la curva 1, pues el punto 1, desde A hasta el punto 1. Nos estamos desplazando, entonces sería, para yo encontrar el trabajo desde A hasta el punto 1 sería igual a menos el opuesto de la carga por la integral de mi campo eléctrico producto punto mi diferencial de desplazamiento. En este caso, como solo me estoy moviendo en la distancia radial, recordamos, pues solo voy a usar la componente en R, en este caso la distancia radial de mi campo eléctrico y la componente en R de mi diferencial de desplazamiento. Entonces mi integral para yo calcular este trabajo sería igual a menos el opuesto de la carga por la integral de la curva 1, en este caso nos estamos desplazando en esa curva desde el punto A hasta la curva 1, sería igual a 20 por R seno de teta diferencial de teta. Aquí lo que voy a hacer es que voy a integrar respecto a R, todo lo que no sea R lo saco como constante. Entonces al sacar como constante me quedaría el menos de la carga, se lo paso al 20, paso el 20 delante, menos 20 por el seno de pi sexto por la carga por la integral definida desde 5 hasta 10 de R diferencial de R. Entonces me quedaría menos 20, el seno de pi sexto es un medio, por 10 nanocoulomb y la integral de R diferencial de R, pues simplemente es R al cuadrado sobre 2. Es una integral que la realizamos hace unos minutos atrás. Entonces, al yo realizar esto, evalúo los límites. Al evaluar los límites, 10 elevado al cuadrado menos 5 elevado al cuadrado, 10 sobre 2 aquí, 10 sobre 2, 10 al cuadrado sobre 2 menos 5 al cuadrado sobre 2, eso me quedaría que es igual a 75 sobre 2. ¿Por qué? Bueno, porque 100 menos 25 es 75, una resta de fracciones con denominadores iguales, paso el denominador y aquí pues 75 medios por 10 nanocoulomb por menos 10 me quedaría que es igual a menos 3750. Pero el trabajo desde el punto A hasta el punto, desde A hasta P1, pues igual a menos 1350 nanocoulomb voltios, por lo que explicamos hace unos minutos atrás, donde yo tengo mi campo eléctrico dado en voltios sobre metros. Ese metros de mi campo eléctrico lo simplifico con la distancia radial que está dada en metros también, desde 5 hasta 10 metros. Entonces me quedaría pues que es igual a nanocoulomb voltios, y el nanocoulomb voltios es equivalente al nanojoules. Por ende, el trabajo desde el punto A al punto 1, desde A hasta el punto 1, es igual a menos 3750 nanojoules. Y la siguiente, pues que es, recordamos, en la siguiente nos estamos desplazando en teta solamente, en el despegue desde el polo norte. Entonces sería la curva 2, la voy a construir como que R es igual a 10 porque no salíamos de la esfera de radio 10, recordemos, y teta es igual a teta, phi es igual a 0 en este caso. Entonces, donde teta varía desde pi sexto hasta pi medio. Entonces, el vector posición R2 sería igual a 10, teta, 0, donde teta varía desde pi sexto hasta pi medio. Entonces el diferencial de desplazamiento para el diferencial de desplazamiento del vector posición R2 sería igual a 0, R diferencial de teta, 0. Entonces, desde el trabajo, desde el punto 1 hasta el punto 2, viene dado por la expresión que ya conocemos, menos el opuesto de la carga por la integral de la curva 2 de mi campo eléctrico producto punto mi diferencial de desplazamiento. En este caso es mi campo eléctrico en la componente en teta por mi diferencial de desplazamiento en la componente en teta, que es este que tengo aquí, R diferencial de teta. Entonces mi campo eléctrico en la componente en teta pues es 10R coseno de teta. Entonces si yo vengo aquí y reemplazo, pues tengo la integral de menos el opuesto de la carga por la integral definida desde pi sexto hasta pi medios. Tengo la componente en teta de mi campo eléctrico que es 10 por R, R es la distancia radial, que es 10 metros aquí, la sustituyo de una vez por el coseno de teta por R de nuevo, que es 10 por el diferencial de teta. Entonces aquí yo saco todo lo que no sea, estoy integrando respecto a teta, pues saco todo lo que no sea teta fuera de la integral. En este caso sería, pues lo voy a expresar como menos 10 elevado a la 4, menos 10 nanocoulomb voltio elevado a la 4. Lo voy a expresar. Entonces aquí voy a evaluar el seno de pi medios y el seno de pi sextos. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, recordar que la integral del coseno, pues es el seno, es una integral inmediata. Entonces, como es una integral inmediata, le evalúo de una vez el seno de pi medios menos el seno de pi sextos. Al yo evaluar el seno de pi sextos, es 1 y el seno de pi medios es 1 medio, y 1 menos 1 medio pues es 1 medio. Al yo multiplicar ese 1
por un medio por menos 10 a la 4. Sabemos que menos 10 a la 4 es 10.000. Entonces me quedaría menos 10.000 nanocoulomb-voltios por un medio, pues es igual a menos 5.000 nanojoules. Entonces el trabajo desde el punto P1 hasta el punto P2 es igual a menos 5.000 nanojoules. Y por último, el punto desde la curva 3 hasta E, pues ese punto es igual a 0, ya que no tengo componente en phi. Como sabíamos, no teníamos componente en phi, y pues ya lo realizamos en un inciso anterior también, que como no tengo componente en phi, pues no habrá desplazamiento, porque no tengo componente en el campo eléctrico y por ende será igual a 0. Entonces, para yo encontrar ya finalmente el trabajo desde A hasta E, la energía total consumida, desde A hasta E, pues simplemente yo tengo que hacer una suma de las curvas que hice, una suma de los trabajos desde A hasta el punto 1, más el trabajo desde el punto 1 hasta el punto 2, más el trabajo desde el punto 2 hasta el punto E. En este caso, E desde el punto 2 al punto E es igual a 0, entonces el trabajo total desde A hasta E sería igual a menos 3.750 nanojoules menos 5.000 nanojoules, que eso sería igual a menos 3.750 menos 5.000 es equivalente a menos 8.750 nanojoules. Entonces el trabajo total realizado desde A hasta E sería igual a menos 8.750 nanojoules. Bien, entonces ya llegando a la solución del ejercicio, que me dice que en un campo eléctrico dado E, que es igual a 20 R seno de teta sub R más 10 R coseno de teta en voltios sobre metros, calcule la energía consumida para transferir una carga de 10 nanocoulomb. En el apartado A, desde A hasta B, sería igual a menos 1.250 nanojoules, desde A hasta C sería igual a menos 3.750 nanojoules, desde A hasta D sería igual a 0 nanojoules y desde A hasta E sería igual a menos 8.750 nanojoules. En la comprobación del libro los resultados están correctos, pero la unidad en la que se expresa aquí está mal expresada, ya que no es menos 1.250 joules, es menos 1.250 nanojoules, porque mi carga está dada en nanocoulombs. Para que fuera joules, pues simplemente sería convertir ese menos 10 nanocoulomb a coulomb y pues me daría una expresión mucho más pequeña que esto que tengo aquí, sería muy mínima, por lo que esta expresión que tengo aquí, menos 1.250, es nanojoules, no joules. Todos los resultados pues me deben quedar arrojados como nanojoules, ya que mi carga está dada en nanocoulombs, no está dada en coulomb. Si estuviera dada en coulomb, pues este resultado sería el correcto, pero aquí pues la carga sería pues llevada a coulombs, que sería pues mucho más pequeña, sería una carga mucho más pequeña en coulomb, y este resultado pues me quedaría expresado en joules, pero mucho más pequeño, por lo que los resultados están correctos, más no bien las unidades de medidas de este inciso pues no está colocada correctamente. Continuando con nuestro último ejercicio a realizar, que es el ejercicio 4.39, tomado de la página 150 del libro Elementos del Electromagnetismo, en su tercera edición, de Matthew Sadiku, que nos dice que las cargas puntuales menos Q y Q se localizan en estas posiciones, y me pide demostrar que el punto R, teta, phi, donde es mucho mayor que D. Entonces sabemos, por ende, que ya vamos a trabajar en coordenadas esféricas, porque aquí tengo a R, que es la distancia radial, tengo a teta, que es el despegue desde el polo norte, y tengo a phi, que es el ángulo de giro. Y aquí pues me dan mi potencial, que es la carga por la distancia de separación de las cargas por el seno de teta, seno de phi, sobre 4pi por la permitividad del vacío por el radio al cuadrado, y me pide hallar el campo eléctrico. Entonces lo primero que tenemos que hacer es demostrar pues esta expresión, el potencial, y vamos a continuar entonces con el ejercicio. Y como podemos notar aquí, vamos a trabajar con un dipolo, porque son cargas puntuales opuestas, como vemos aquí. Entonces la distancia de separación de estas cargas va a ser pequeña también. Entonces, continuando, como vimos en el inciso del ejercicio, me decía que las cargas eran pues menos Q y Q, por lo que podemos determinar que esto es un dipolo. Vamos a trabajar con un dipolo. Entonces vamos a definir, para que tengamos una idea más clara de qué es un dipolo. Un dipolo es un sistema compuesto por dos cargas de igual magnitud pero opuestas, una positiva y una negativa, separadas por una cierta distancia. En este caso, abro paréntesis, una distancia pequeña de separación. Entonces el vector que une a estas cargas se llama momento dipolar,
que describe la fuerza de la interacción del dipolo con un campo eléctrico. Entonces aquí tenemos una representación visual de lo que de nuestra gráfica, en este caso tendríamos aquí la carga menos Q y la carga Q, el opuesto de la carga, en la componente en Z, Y y X en 3 dimensiones. Y aquí tengo el vector unitario Y y tengo la distancia de separación de estas cargas. Entonces, el momento del dipolo me dice que es esta expresión que yo tengo aquí, que es igual a la carga por la distancia de separación por el vector unitario Y. Entonces, continuando con el ejercicio, ya luego de ver la gráfica. Bien, entonces continuando, pues yo tengo que para yo encontrar mi potencial o para yo demostrar mi potencial en este caso, porque mi potencial pues me lo da el problema, me lo da el ejercicio, pero necesitamos demostrar cómo llegamos a él. La expresión para yo demostrar el potencial en este caso va a ser el momento del dipolo por el vector unitario R sobre 4pi por la permitividad del vacío por el radio al cuadrado. Entonces, yo sé que mi momento dipolar es igual a la carga por la distancia de separación por el vector unitario Y, en este caso. Entonces, como yo tengo esta expresión ya, yo sé el valor de P, en este caso el momento del dipolo, pues simplemente yo voy a reemplazar ese valor aquí. Entonces, el potencial me quedaría que es igual a la carga por la distancia de separación por un producto punto de mi vector unitario Y, producto punto R unitario, sobre 4pi por la permitividad del vacío por radio al cuadrado. Entonces aquí tengo lo que para yo realizar este producto punto, yo tengo pues la relación que existe de los vectores unitarios en coordenadas esféricas y en coordenadas rectangulares. En este caso yo voy a utilizar pues la relación que existe, pues en este caso tengo el vector unitario Y. Necesito encontrar la relación que existe en coordenadas esféricas porque están en coordenadas cartesianas. Entonces tomamos esta imagen del libro de elementos del electromagnetismo en el que estamos trabajando y aquí tenemos las relaciones que existen. Aquí tenemos la relación de los vectores en coordenadas esféricas a coordenadas rectangulares y pues estas son las que a mí me interesan. En este caso voy a buscar aquí el vector unitario que yo estoy trabajando. Una aclaración es que la notación en la que el libro trabaja es con A sub Y, producto punto A sub R en este caso, y nosotros trabajamos Y unitario, producto punto R unitario. Eso simplemente es la notación de los vectores unitarios en este caso, pero es lo mismo. Decir A sub Y, producto punto A sub R es igual a Y unitario, producto punto R unitario. Entonces voy a buscar A sub Y aquí. Y si yo busco A sub Y, vemos que está dado por esta expresión que yo tengo aquí, que es seno de teta, seno de phi, A sub R más coseno de teta, seno de phi, A sub teta más coseno de phi, A sub phi. Entonces voy a tomar esta expresión para realizar mi producto punto en este caso. Y las componentes de R unitario, yo lo voy a decir que es R unitario, teta, R unitario, perdón, 0 en teta unitario, 0 en phi unitario. Entonces voy a realizar este producto punto que tengo acá. Sabemos que esto realiza pues componentes con componentes y al yo realizar pues esta expresión que yo tengo aquí, R pues es igual a 1, teta es igual a 0 y pues phi es igual a 0. Entonces realizando mi producto punto simplemente me quedaría esta expresión que yo tengo aquí, seno de teta por seno de phi por esta componente aquí. Entonces seno de teta por seno de phi por 1 es igual a seno de teta por el seno de phi y esta parte de aquí pues sería igual pues a 0, no hay componentes en esta parte. Entonces mi potencial pues ya quedaría demostrado porque aquí ya yo realizaría pues mi carga por mi distancia de separación y al realizar mi producto punto me quedaría esta expresión que tengo aquí, la carga por la distancia de separación por el seno de teta, seno de phi sobre 4pi por la permitividad de vacío por el radio al cuadrado. Bien, entonces una vez ya demostrado el potencial, yo puedo, lo segundo que me dice el ejercicio es que haya el campo eléctrico y el campo eléctrico pues yo lo obtengo mediante esta expresión que es el opuesto del gradiente por mi potencial, recordando que mi potencial está dado en coordenadas esféricas r, teta, phi. Entonces el potencial acá nosotros vamos a hacer uso de esas tres imágenes extraídas del libro Elementos del electromagnetismo en su tercera edición para explicar lo siguiente. En nuestro caso, el potencial está dado en coordenadas esféricas, por lo que nosotros utilizaremos el potencial en coordenadas esféricas. En caso de que usted pues tenga que trabajar en coordenadas cartesianas o en coordenadas cilíndricas, pues entonces tendrá que hacer uso de este gradiente si es en coordenadas cilíndricas y de este gradiente si es en coordenadas cartesianas. En nuestro caso,
haremos uso del gradiente en coordenadas esféricas que me dice que a sub r por la derivada parcial respecto a r más a sub teta por 1 sobre r por la derivada parcial respecto a teta más a sub phi por 1 sobre r seno de teta por la derivada parcial respecto a phi. Acá derivada parcial respecto a r, derivada parcial respecto a teta y derivada parcial respecto a phi. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a tomar nuestro gradiente y lo vamos a expresar aquí. Aquí lo expresamos con r unitario, la notación de los vectores unitarios. El libro ya, como hemos explicado varias veces, utiliza la sub r. Nosotros utilizamos el r unitario y el phi unitario aquí y el teta unitario. Eso simplemente es que cambia la notación de los vectores unitarios. Entonces aquí ya yo tengo mi gradiente expresado como tal. Este menos pues lo dejo fuera del corchete y pues dentro coloco mi gradiente que va multiplicado por mi potencial. Entonces la expresión me quedaría de la siguiente manera, como r unitario por la derivada parcial del potencial respecto a r más teta unitario por 1 sobre r por la derivada parcial del potencial respecto a teta más phi unitario por 1 sobre r seno de teta por la derivada parcial del potencial respecto a phi. Aquí lo que me dice es lo siguiente: nosotros vamos a derivar parcialmente respecto a r, respecto a teta y respecto a phi. Tres derivadas parciales que vamos a realizar a continuación. Entonces vamos a empezar por la derivada parcial respecto a r, luego la derivada parcial respecto a teta y luego la derivada parcial respecto a phi, que es lo que me dice pues el problema como tal, el ejercicio. Entonces cuando nosotros hablamos de derivar parcialmente, nos referimos a que vamos a derivar en este caso la derivada parcial del potencial respecto a r es igual a la derivada parcial respecto a r, que pues vamos a derivar a r en este caso. Todo lo que no sea r pues yo lo dejo como constante. Aquí por eso expresamos esto de un color distinto. Lo dejo como constante y voy a derivar esto, voy a derivar a r. Entonces r en este caso, como vimos en el inicio, r estaba abajo como r al cuadrado. Yo lo puedo expresar arriba como r a la menos 2. Y voy a derivar a r a la menos 2. Al yo derivar r a la menos 2, sabemos que una regla de las derivadas es que si yo tengo una variable elevada pues a un exponente, pues le resto 1 bajo el exponente, le resto 1 al exponente y pues ya estaría derivada esa expresión. En este caso, bajo mi menos 2 me queda como menos 2r y le resto 1 al exponente y al restarle 1, menos 2 menos 1 es menos 3. Entonces me quedaría menos 2r a la menos 3 en este caso. Entonces ya aquí pues prácticamente yo estaría ya yo realizaría mi derivada parcial como tal. Entonces lo que me quedaría sería pues acotejar un poco más la expresión. Entonces la derivada parcial respecto a r me quedaría que sería igual a menos 2 por la carga, por la distancia de separación, por el seno de teta, seno de phi, sobre 4pi por la permitividad del vacío por r a la 3. Como aquí tenía r a la menos 3, pues pasa abajo como r a la 3. Bien, entonces continuando, aquí vamos a seguir recordando que este es mi potencial que ya encontramos, que ya demostramos porque nos lo daba el ejercicio, y vamos a seguir derivando parcialmente ahora respecto de la derivada del potencial, la derivada parcial del potencial respecto a teta, en este caso, que voy a derivar respecto a teta, entonces todo lo demás es constante. Entonces, la derivada del seno es una derivada sencilla, la derivada del seno es el coseno. Entonces aquí pues simplemente ya yo tendría la derivada realizada, la derivada parcial de respecto a teta, porque solo voy a derivar respecto a teta, todo lo demás es constante. Entonces la derivada parcial me quedaría como la carga por la distancia de separación por el seno de phi coseno de teta sobre 4pi por la permitividad del vacío por r al cuadrado. Y por último, la última derivada parcial que me pide encontrar es la derivada parcial del potencial respecto a phi, en este caso, que es la carga por la distancia de separación por el seno de teta. Aquí el seno de phi es lo que voy a derivar porque estoy derivando parcialmente respecto a phi. Entonces todo lo demás pasa como constante en este caso. Voy a pasar todo esto como constante y me quedaría aquí como la carga por la distancia de separación por el seno de teta
Y la derivada parcial del seno de phi pues es el coseno de phi. Y aquí me quedaría expresada ya la derivada parcial. Y aquí me quedaría expresada ya la derivada parcial respecto a phi, que sería la carga por la distancia de separación por el seno de teta, coseno de phi, sobre 4pi por la permitividad del vacío por radio al cuadrado. Aquí tenemos ya encontrada la derivada parcial respecto a teta y la derivada parcial respecto a phi. Y también encontramos la derivada parcial respecto a r. Continuando con el ejercicio. Entonces aquí yo tengo pues ya la expresión, recordando que ya realizamos esta derivada parcial y esta derivada parcial, las tres derivadas respecto a r, teta y phi. Entonces este menos, que es el opuesto del gradiente, pues me afecta pues todos los signos que tengo dentro, es decir, menos por más es menos, aquí lo vemos, y menos por más es menos aquí también, entonces por eso me afecta todo lo demás. Y aquí, pues la derivada parcial, recordamos que esto era menos 2, este menos, como recordamos, afecta todo el paréntesis, entonces me quedaría como 2 positivo. Entonces, reemplazando mis derivadas parcial, me quedaría esta expresión que tengo aquí, 2 por la carga, por la distancia de separación, por el seno de teta, seno de phi, sobre 4pi por la permitividad del vacío, por el radio al cuadrado, menos 1 sobre r por la carga, por la distancia de separación, por el seno de phi, coseno de teta, sobre 4pi por la permitividad del vacío, por radio al cuadrado, menos 1 sobre r, seno de teta, por la carga, por la distancia de separación, por el seno de teta, coseno de phi, sobre 4pi, por la permitividad del vacío, por el radio al cuadrado. Acá podemos fijarnos en varias cosas. Lo primero es, yo puedo simplificar un poco la expresión. Aquí, el seno de este seno que está aquí lo puedo simplificar con este seno que está aquí. Entonces, simplificando eso, me quedaría 1 sobre r, y ese r se lo puedo multiplicar a este r que está elevado al cuadrado. Haciendo esta operación, acá también, que me quedaría 1 sobre r, pues este r lo multiplico con este r que tengo acá, y me quedaría como r al cubo aquí y r al cubo aquí. Aquí solamente estamos simplificando un poco más la expresión. Entonces esta expresión me quedaría que es igual a esto que tenemos aquí, menos a 2 por la carga, por la distancia de separación, por el seno de teta, seno de phi, sobre 4pi por la permitividad del vacío, por el radio al cubo, menos la carga por la distancia de separación, por el seno de phi, coseno de teta, sobre 4pi por la permitividad del vacío, por radio al cubo, menos la carga por la distancia, por el coseno de phi, sobre 4pi por la permitividad del vacío, por el radio al cubo. Aquí podemos sacar factor común, ya que existe factor común este denominador que tenemos acá, y la carga por la distancia de separación se repite en las tres partes. Entonces eso es lo que voy a hacer, voy a sacar eso como factor común, la carga por la distancia sobre 4pi por la permitividad del vacío por r al cubo, que sería igual a 2 por el seno de teta, seno de phi, r unitario, menos seno de phi, coseno de teta, teta unitario, menos coseno de phi, phi unitario. Entonces ese sería ya mi campo eléctrico, que nosotros llegamos ya a la parte final. Este sería el campo eléctrico para ese ejercicio. Entonces, continuando con el ejercicio, pues este sería nuestro campo eléctrico, que sería igual a la carga por la distancia de separación sobre 4pi por la permitividad del vacío por radio al cubo de 2 seno de teta, seno de phi, r unitario, menos seno de phi, coseno de teta, teta unitario, menos coseno de phi, phi unitario. Y pues ya llegando a la solución del ejercicio, que fue tomado del libro Elementos del Electromagnetismo en su tercera edición, en la página 150, que nos dice que las cargas puntuales Q y menos Q se localizan en los puntos, en estos puntos dados, demuestre que el punto R, teta, phi, donde es mayor que D. Y nos demostramos ya demostramos el potencial, que es esta expresión que tenemos aquí, y pues hallamos el campo eléctrico, que nos quedaría expresado de esta manera. En el libro, como vimos, usaron la notación de A sub R, A sub teta, A sub phi. Nosotros utilizamos R unitario, teta unitario, phi unitario, que es lo mismo al final, solamente que cambia de notación. Entonces el campo eléctrico al final quedó expresado en voltios sobre metros. Y pues hasta aquí sería pues el ejercicio, sería la solución del ejercicio 4.39. Entonces, en la parte de los ejercicios propuestos, pues los ejercicios que le proponemos realizar son los siguientes. El primero dice que determine el campo eléctrico debido a los potenciales siguientes. Aquí están los potenciales y pues aquí están las respuestas del libro. Acá pues debemos procurar que las notaciones, recordamos que aquí están dadas en A sub X, pero eso pues usted lo puede expresar como R unitario, Y unitario, pues simplemente cambia la notación. Y el segundo ejercicio pues dice que en el vacío pues me dan el potencial y me pide que halle
el campo eléctrico en estas componentes que tengo aquí y la carga dentro del cubo. Estos ejercicios fueron tomados, el ejercicio 4.29 y el ejercicio 4.31 del libro Elementos del Electromagnetismo, en su tercera edición de Matthew Sadiku. Y ya llegando a la parte final de la presentación, en las conclusiones podemos determinar la primera conclusión, que es que cargas de igual signo se repelen, mientras que cargas con signos distintos se atraen, evidenciado mediante la ley de Coulomb. Cuando existan más de dos cargas puntuales, es conveniente utilizar el principio de superposición para determinar la fuerza sobre una carga particular, y que los campos eléctricos son campos conservativos, no importa la trayectoria que se siga, el trabajo obtenido será el mismo. Cuando tengamos signo positivo en el trabajo, significa que el trabajo es realizado por el campo eléctrico, y cuando es negativo, pues es realizado por un agente externo. Y como frase motivacional tomaremos la frase de Martin Luther King, que nos dice: tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para esto has de empezar. Los recursos que utilizamos para elaborar este proyecto fueron GeoGebra, PowerPoint, Paint, las notas de Microsoft, el simulador PET y el editor de video de Microsoft Clipchamp. Y pues en la bibliografía, o el libro utilizado para elaborar este proyecto fue Elementos del Electromagnetismo. En su tercera edición, este libro usted lo puede adquirir en Amazon de forma legítima, o en una biblioteca donde esté de forma legítima su venta, y adquirirlo y comprarlo de forma legítima. Y ya llegando a la parte final de nuestra presentación, esperando que le haya servido de mucha utilidad los conocimientos compartidos aquí, se despide Ezequiel Mármol.